Hace unos meses un hombre entró a una reunión. Llevaba 6 semanas preparándose. Conocía los números, conocía las objeciones, tenía respuesta para cada pregunta que pudieran hacerle. Se sentó, habló, respondió todo lo que le preguntaron. Salió convencido de que lo había hecho bien. Nunca lo llamaron, ni una vez, ni un mensaje, ni un correo, ni una excusa. Silencio. Y lo que ese hombre nunca supo es que la decisión ya estaba tomada antes de que abriera la boca. No lo evaluaron por lo que dijo, lo evaluaron por algo que él no sabía que estaba mostrando. Hay una prueba, no está escrita en ningún manual de negocios, no la enseñan en ninguna universidad, no aparece en ningún curso de liderazgo, pero existe, y la usan cada vez que entras a un lugar donde se toman decisiones reales. Cada vez que te sientas frente a alguien que tiene algo que tú necesitas. Cada vez que abres la boca frente a alguien que ya sabes si te lo va a dar o no. Tú crees que te están escuchando, pero te están midiendo. Y hoy voy a mostrarte exactamente qué están midiendo. Porque lo que descubrí no salió de un libro de psicología moderna. Salió de 3 hombres que vivieron en 3 siglos distintos, que nunca se conocieron, que operaban en mundos completamente diferentes y que hacían exactamente la misma cosa. El primero conquistó medio mundo. El segundo descubrió las leyes que sostienen el universo. El tercero controlaba lo que millones de personas podían leer. Y los 3 sabían algo sobre los primeros 5 minutos de cualquier encuentro que tú y yo no sabemos. O mejor dicho, que alguien se encargó de que no supiéramos. Vamos con el primero. 1798. Napoleón no invade Egipto con un ejército. Invade con un ejército y 167 científicos. Nadie habla de eso. Hablan de las batallas, hablan de las pirámides, hablan de la famosa frase frente a la Esfinge. Pero nadie pregunta por qué un general de 30 años que está peleando por el control de Europa decide meter en los barcos a matemáticos, lingüistas, historiadores y dibujantes. No los necesitaba para ganar una guerra, los necesitaba para leer algo. Cuando el ejército de Napoleón encontró la piedra de Rosetta, la mayoría de sus generales no entendieron qué era. Una piedra con 3 textos, el mismo mensaje escrito en 3 idiomas. Napoleón sí entendió. Esa piedra era la llave para descifrar un idioma que llevaba 14 siglos muerto. Y en ese idioma estaban escritos los textos originales de una civilización que duró 3000 años. Pero lo que casi nadie sabe es lo que Napoleón hacía antes de eso, antes de Egipto, antes de las campañas, antes de ser emperador. Napoleón tenía un método para seleccionar a sus generales que no aparece en los libros de historia militar. No usaba exámenes, no usaba recomendaciones, no le importaba el rango. Invitaba al candidato a cenar, solo eso, cena, conversación, vino, y al final de la cena, Napoleón ya había tomado la decisión. Sus asistentes documentaron esto durante años y no entendían el criterio, porque Napoleón no evaluaba lo que el candidato decía sobre estrategia. Evaluaba cómo el hombre sostenía la tensión del silencio. ¿En qué momento llenaba el espacio con palabras innecesarias? Si su cuerpo se desorganizaba cuando la conversación dejaba de ser cómoda. Napoleón no medía competencia, medía algo que no tiene nombre en español. Los textos que buscaba en Egipto sí le daban nombre, en un idioma que ya nadie hablaba. Pero hay un segundo hombre que encontró lo mismo, sin barcos, sin ejército, sin salir de su habitación. Isaac Newton. Todo el mundo conoce la historia. La manzana, la gravedad, las 3 leyes del movimiento, el cálculo. Lo que casi nadie sabe es que Newton escribió más páginas sobre textos antiguos que sobre física. Más de 1 millón de palabras, manuscritos que nunca publicó, que nunca mostró, que se encontraron en un baúl 300 años después de su muerte. Newton aprendió hebreo solo,
no tenía maestro, no tenía comunidad, no tenía razón académica para hacerlo. Lo hizo porque necesitaba leer los textos originales sin que nadie le tradujera. Y lo que encontró en esos textos lo obsesionó hasta el último día de su vida. Newton estaba convencido de que las palabras originales no eran solo lenguaje, eran un sistema operativo, que las leyes del universo que él había descubierto con matemáticas ya estaban escritas en ese idioma, pero no como poesía, como instrucciones, y que la traducción al latín que todo el mundo usaba no solo era imprecisa, era otra cosa. Cuando Newton murió en 1727, sus herederos miraron los manuscritos y los escondieron. No los publicaron, no los donaron, no los quemaron. Los metieron en un baúl y ese baúl pasó de mano en mano durante 200 años sin que nadie lo abriera, hasta 1936, cuando alguien los compró en una subasta y finalmente los leyó. El comprador era un economista, se llamaba John Maynard Keynes, y después de leerlos escribió una frase que cambió para siempre la forma en que la academia veía a Newton. Dijo que Newton no fue el primer científico de la era moderna, fue el último de los magos. Ahora, Napoleón buscaba en Egipto un idioma muerto que contenía instrucciones reales. Newton aprendió hebreo en secreto para leer esas mismas instrucciones sin filtro. 2 hombres, 2 siglos, 2 mundos, buscando exactamente lo mismo. Y los dos encontraron que había algo en la versión original que no sobrevivió a la traducción. Algo que cambiaba completamente lo que esas palabras significaban. La pregunta que nadie hizo es obvia. Si la traducción es distinta al original, ¿fue un error o fue una decisión? La respuesta la tiene el tercer hombre, y ese sí tenía el poder para decidir. 1604. Jacobo I de Inglaterra ordena una nueva traducción de la Biblia. El proyecto más ambicioso de su reinado. 47 traductores, 7 años de trabajo. El resultado es el libro más leído en la historia de la humanidad, la Biblia del rey Jacobo. Lo que nunca te contaron es que antes de que los traductores empezaran a trabajar, Jacobo les dio una lista de reglas, no sugerencias, reglas. Había palabras hebreas específicas que no podían traducir como decía el original. Tenían que elegir palabras que mantuvieran la estructura de poder de la corona y de la iglesia. Jacobo no quería una traducción, quería una versión. Y una de las cosas que desapareció en esa versión es exactamente lo que Napoleón buscaba en Egipto y lo que Newton encontró en su habitación. Había una palabra en el texto original que describía lo que pasa en los primeros minutos cuando 2 personas se encuentran. No era una metáfora, no era poesía, era un diagnóstico. Describía un campo que se genera entre 2 personas antes de que se diga una sola palabra. Un campo que determina si lo que viene después funciona o no funciona. Si la negociación se cierra o se cae. Si la relación avanza o se pudre. Si la oportunidad se abre o se cierra para siempre. Esa palabra en hebreo es Kavod. Todo el mundo la tradujo como gloria, como algo celestial, algo lejano, algo que solo tienen los santos. Pero Kavod no significa gloria, significa peso, gravedad, presencia. Y no es algo que se pide, no es algo que se recibe. No es algo que alguien te da si te portas bien. Es algo que se genera, o no se genera, en los primeros 5 minutos. Eso es lo que Napoleón medía en la cena. No medía las palabras del candidato. Medía si el hombre generaba kavod o no. Si tenía peso propio o necesitaba que el contexto se lo diera. Si podía sostener la gravedad de un silencio sin desmoronarse. Newton lo llamó de otra manera en sus manuscritos. Lo conectó con leyes de la física que él mismo había descubierto. La masa genera gravedad. La gravedad atrae. Y lo que no tiene masa propia orbita alrededor de lo que sí la tiene. Para Newton no era una metáfora. Era la misma ley operando en 2 planos distintos.
Y el rey Jacobo se aseguró de que esa palabra se tradujera como algo que solo Dios tiene, no porque fuera verdad, porque si la gente entendía que Kabod es algo que cada persona puede generar, la estructura de obediencia se caía. ¿Para qué necesitas un rey si tú puedes generar tu propia gravedad? ¿Para qué necesitas una iglesia que interceda si el peso es algo que se construye, no algo que se ruega? Esa es la prueba que no pasas. No porque no puedas, porque nadie te enseñó que existe. Llevas toda tu vida operando con una traducción que dice que el peso lo tiene otro, que la gravedad la genera otro, que tú tienes que esperar a que alguien te lo dé. Y cada vez que entras a una reunión, a una negociación, a una conversación que importa, tu cuerpo transmite exactamente eso, que estás esperando, que no tienes peso propio. Y la persona que está del otro lado lo detecta en 5 minutos. No porque sea más inteligente, porque el campo no miente. 3 hombres. Un emperador que seleccionaba generales midiendo algo que no se ve. Un genio que escondió manuscritos donde conectaba las leyes del universo con un idioma antiguo. Un rey que cambió una palabra para que millones de personas nunca supieran que podían generar eso por sí mismos. Y tú, sentado exactamente donde estás ahora, haciendo todo bien, diciendo las cosas correctas, preparándote para cada reunión como si la preparación fuera suficiente y preguntándote por qué el resultado nunca es proporcional al esfuerzo. No es el esfuerzo. Es el campo que generas antes de abrir la boca. Y ese campo tiene un nombre. Y ese nombre tiene instrucciones. Y esas instrucciones fueron cambiadas a propósito hace 400 años. Ahora, lo que acabas de escuchar es una pieza. Pero hay un sistema completo que trabaja las 7 áreas principales de tu vida, que usa estas mismas instrucciones originales, las que Newton leía en secreto, las que Napoleón fue a buscar al otro lado del Mediterráneo. Lo que escuchaste hoy te muestra que la prueba existe. El sistema completo te enseña a pasarla. El sistema está en el link en la descripción. Pero antes de que vayas a ningún lado, quiero que pienses en la última vez que entraste a una habitación donde algo importante estaba en juego. Una reunión, una conversación difícil, un momento donde necesitabas que la otra persona te dijera que sí. Quiero que recuerdes cómo se sentía tu cuerpo. Si tu espalda estaba recta o estaba tratando de ocupar el menor espacio posible. Si tu voz salía desde el pecho o desde la garganta. Si estabas presente o estabas calculando. Eso que sentías tiene nombre. Y la diferencia entre los que pasan la prueba y los que no, no es talento, no es suerte, no es contactos. Es que unos generan peso y otros piden permiso. Ahora vuelve al hombre del principio, el que entró a la reunión, el que se preparó 6 semanas, el que respondió todo bien. El problema nunca fueron sus respuestas. El problema es que entró pidiendo, y la gente que toma decisiones reales no le da nada a quien pide, le da a quien ya tiene peso propio. La pregunta es si vas a seguir entrando a las habitaciones que importan con las instrucciones que te dieron, o si vas a leer las instrucciones originales. El link está en la descripción. Si esto hizo que algo cambiara de lugar adentro tuyo, deja una sola línea en los comentarios. No una opinión, no una pregunta. Escribe la última vez que sentiste que te estaban midiendo y no supiste por qué. Eso es todo. Nos vemos en la próxima transmisión.